bien metidos en la epístola de Colosenses. Así que si tenéis ahí vuestras Biblias listas, vamos a Colosenses y vamos a ver si podemos terminar con esta sección que comprende versículos 3 al versículo 8. Pablo tiene siempre costumbre de abrir sus cartas con unos saludos, y esos son los versículos 1 y 2. Y inmediatamente en los versículos 3 al 8, Pablo nos habla del gozo tan grande que sintió cuando Epafras llegó a Roma y le contó el corazón tan abierto que habían tenido algunos colosenses para recibir el Evangelio. Se produjo un milagro en Colosas y Epafras fue un instrumento que Dios utilizó para que aquel milagro se llevara a cabo. Ahora, si os acordáis, en los apuntes las notas que ya os hemos tocado, hemos visto, empezamos leyendo al versículo 3 al 8 para que veamos el contenido. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y terminamos la lectura en versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a ver si podemos desempaquetar un poquito más esta sección. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Estamos aprendiendo, yo por lo menos estoy sacando mucho provecho de esta corta epístola, 4 capítulos, Señor, pero son capítulos llenos de instrucción. Te pido que me ayudes, Señor, a poder abrir estas palabras, estas frases que Pablo utiliza aquí, para que podamos entender primero tu corazón y luego también el corazón del apóstol Pablo. Y a través de esa enseñanza podamos nosotros llegar a tener un mismo corazón en Cristo, que nos lleve a hacer lo mismo, Señor, a abrir nuestras bocas, compartir la palabra de salvación, el Evangelio, para que otras personas también puedan llegar a conocerte como Salvador. Obra, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Abrimos estos versículos hablando primeramente del Evangelio. Ellos oyeron, los creyentes allí en este pequeño pueblo llamado Colosas, apenas a unos 100 kilómetros de Éfeso. Fue Epafras el que llevó el Evangelio, la buena noticia de salvación. Recordar que Evangelio significa, pues, tiene que ver con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la buena nueva, el Evangelio. Entonces, claro, tenemos que saber explicar eso, desempaquetar eso, para que la gente pueda llegar a conocer cómo se recibe a Cristo como Salvador, cómo se adquiere esa salvación segura, tan preciosa. Y vimos también que el Evangelio se centra en la persona de Jesucristo, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces vemos ahí primero varias cosas, que es Cristo quien murió por nosotros y resucitó, que es la palabra verdadera y que es el mensaje de gracia de Dios, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis. Toma nota, la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios, el Evangelio es la gracia de Dios, es el regalo de Dios expresado por medio del mensaje de que no somos merecedores de la salvación, que no la podemos ganar por medio de ritos y de cumplir los 10 mandamientos,
que es la gracia de Dios, es el regalo de Dios, y lo único que podemos hacer para poder recibir ese regalo es la fe, es depositar nuestra confianza en Él. Y luego ese mensaje, como dice ahí en el versículo 6, es para todo el mundo. Ahora, no solamente se centra en la persona de Jesucristo. La semana pasada vimos que habían oído, pero tomado nota, y confiado. Y vimos un poquito esa palabra, la de confiar. Es decir, no solo escucharon el mensaje, sino que depositaron todo su peso de fe, de confianza en esa obra que Cristo había hecho en la cruz. No es yo ya sé sobre Jesucristo, no es, la idea es aquí de conocer experiencialmente, de forma con experiencia de primera mano. Entonces aquí vimos varias cosas. No somos salvos solamente por fe en cualquier cosa. Hay un objetivo, un objeto. La fe es tan valiosa como el objeto en el que se deposita. Y si no está puesta en la obra de redención que Cristo hizo en la cruz, no salva. Entonces tampoco somos salvos solamente por conocer o asentir. Sí, de acuerdo, sí. Pues entonces ya está, ¿no? Y vimos también que la salvación, que la fe que salva involucra mente, es decir, tenemos que conocer el mensaje, comprender cómo funciona esto. Primero, que somos pecadores y que no podemos ser salvos por nosotros mismos, no podemos ir al cielo por nuestras propias obras. Tenemos que conocer eso, también conocer el remedio, el antídoto, que es Cristo muriendo en la cruz como el que paga el precio que nos tocaba a nosotros pagar. Él se convierte en el criminal por nosotros. Él paga el precio que nosotros teníamos. Entonces eso requiere una comprensión. Luego también involucra emociones, porque es el Espíritu Santo. Tenemos que dejar lugar al Espíritu Santo a convencer. Hay gente que conoce mucho, va a la iglesia durante toda su vida, pero nunca ha experimentado esa convicción que produce el Espíritu Santo, de justicia, como dice la palabra, de justicia, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, como dicen en Juan capítulo 15. Mente, emociones y voluntad. ¿Por qué la voluntad? Porque la persona tiene que llegar al momento de elegir. Tiene que decidir. No ocurre porque sí, ocurre como resultado de saltar sobre algo, poner tu apoyo, tu peso sobre algo. Entonces la voluntad es cuando decimos, sí, Señor, estoy perdido en mis delitos y pecados, pero Señor, tú me has ofrecido el puente para poder llegar a la gloria, a recibir esa salvación. Señor, yo voy a pisar, voy a dar ese paso de fe. Entonces, la fe es una entrega completa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que quiero que veamos hoy, hermanos, es que no solamente le llevó el Evangelio, le dijo, ahora, apañaros como podáis, ¿no? Yo he conocido a hermanos que hacían un evangelismo un poco extraño, ¿no? Y era como, por poner un ejemplo, como aquel que va teniendo hijos por todos los lados, pero nunca es un padre verdadero. No se trata solamente de llevar a las personas a conocer la salvación de su alma, sino ahora de llevarles a la madurez, a educarlos. Entonces, vemos en el versículo 7 que les ayudó no solamente a conocer el plan de salvación, sino que les enseñó. Entonces, el cuarto punto es, fueron hechos discípulos. Vamos a mirar el versículo 7. Y de como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Veis esa palabra aprendido? En el versículo 7 es una palabra en el griego, del griego es mezano, no sé si lo estoy pronunciando bien, no soy experto en griego, tiene que ver con aprender, pero está relacionada con otra palabra que es mecetes, y tiene que ver con aumentar en conocimiento, en incrementar el conocimiento, en madurar un conocimiento. Entonces, esto nos enseña una cosa, que Epafras no llegó allí, predicó el Evangelio de uno en uno y se perdió allí
predicando el Evangelio y no llevó a aquellos hermanos a la madurez, sino que más bien se quedó ahí tiempo enseñando, nutriendo, cultivando, digamos así, y produciendo crecimiento en los hermanos. Lo habéis aprendido de Epafras. Hermanos, Epafras para mí se convierte en un modelo. Y espero que se convierta en un modelo para todos aquí, de manera que aquellos que han conocido el plan de salvación, han conocido a Cristo como Salvador, tengan el deseo de un día convertirse en epafrases, por ponerlo de alguna manera. En hermanos que dicen, bueno, lo que yo he aprendido, estoy siendo fiel a ello, ahora puedo enseñárselo también a otras personas. Evidentemente, Epafras no tenía todo el conocimiento que necesitaba, pero sí tenía suficiente para enseñar a otros. Y hizo el tiempo, hizo el esfuerzo, hizo el sacrificio para decir a los hermanos, oye, no solamente ya sois salvos y ahora apañados, no, quiero hacer de hermano mayor, quiero hacer de padre espiritual. Tengo que tener cuidado con esa palabra padre, porque no quiero decir que el pastor es como el cura de la iglesia, el padre, ¿no? Hola padre, ¿cómo está usted? No es ese tipo de padre, pero en el sentido de Pablo para Timoteo es como un padre, una persona que ha engendrado, que ha llevado a la persona al nacimiento espiritual. Que nosotros podamos llevar a las personas a ese conocimiento de la salvación, pero que no les dejemos ahí estancados, sino que lo que estamos recibiendo ahora lo invirtamos en sus vidas también. Ese es el ideal del discipulado. Los discípulos, una persona recibe a Cristo mediante la predicación del Evangelio, son guiados a Cristo, pero ahora tienen que ser enseñados. ¿Os acordáis las palabras del Señor en Mateo 11:29? Dice, aprender de mí. No es solamente el aprender sobre Él, es aprender a ser como Él. Pablo utiliza la frase, ser transformados a la imagen de Cristo. No queremos que nadie aquí sean buenos bautistas, solamente. ¿Amén? Amén. Queremos ser buenos cristianos. Amén. Bíblicamente hablando, que sea la palabra la base para nuestra fe y nuestra conducta. El nombre puede dar ciertas garantías en cuanto a doctrina y práctica, pero hermanos, hay tanta distorsión hoy en día en todas las denominaciones que tenemos que volver otra vez a los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, es importante aprender, estar seguros de lo que estamos aprendiendo. Es importante tener seguridad, de estar bien afirmados en eso. Es que si no lo hacemos, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a Gálatas capítulo 1. Si no estamos afirmados, van a entrar los falsos maestros, como pasó en la iglesia de Galacia, y van a empezar a enturbiar las ideas de los creyentes. Pablo también fue el fundador de la iglesia en la ciudad de Galacia. Manda una carta a los Gálatas después de mucho tiempo, después de haber oído cómo estos falsos maestros habían entrado allí encubiertamente y les habían absorbido la mente de alguna manera con historias. Fíjate lo que dice Pablo ahí en el capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Toma nota, dice, gracia y paz sean a vosotros. Siempre empieza con esto, ¿verdad? De Dios, el Padre, y de vuestro Señor Jesucristo, el cual os dio a sí mismo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. Ahora, salta al versículo 6. Nota cómo empieza el versículo 6. Estoy maravillado. ¿Por qué? Ojalá fuera maravilla de que están creciendo, están madurando, están aumentando, están estableciéndose. Si saltas un momentito al capítulo 3,
versículo 1, mira cómo los llama, dice, oh Gálatas insensatos, faltos de comprensión. Una persona, hay una palabra que utilizamos en plan insulto, pero no es un insulto, es una definición, es idiotas, idiotes. Es decir, idiotas, es que tenéis falta de comprensión, no tenéis ideas claras. Oh insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, si volvemos otra vez al capítulo 1, nota cómo continúa, dice, estoy maravillado de que tan pronto, subraya eso. Es decir, ¿quién entró allí? En la epístola de los Colosenses notamos que entraron gnósticos, personas que venían mezclando, sincretistas, que iban mezclando ideas, un poquito de cristianismo, un poquito de esto, un poquito del otro, ideas que iban recogiendo allí y las introdujeron. También tenían a judíos que quisieron entrar allí diciendo lo mismo que aquí, que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente, pero también tiene que cumplir con los mandamientos de Moisés, con las observaciones de la ley. Y le dice, oh, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántos evangelios existen? ¿Por qué habla aquí de un evangelio diferente? ¿Cuántos evangelios tenemos en el Nuevo Testamento? Cuidado. ¿Cuántos evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuántos son? ¡Uno! De hecho, que tengáis cuidado. ¿Por qué? Porque es un evangelio, pero contado desde una perspectiva, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un solo evangelio, acentuando ciertos aspectos de la persona de Jesucristo. En algunos se le presenta como rey, en otros se le presenta como Dios, en otros se le presenta como siervo, se le presenta diferente, pero es un mismo evangelio acentuando ciertos aspectos. Entonces hay un solo evangelio, pero ¿por qué Pablo dice otro evangelio? Bueno, es el evangelio que el diablo ha escrito. ¿Quién va a creer en ese evangelio? Dirá, nadie. Pues hay millones de personas hoy en día que creen en otro evangelio. Es decir, un evangelio en el que no basta con la obra de Cristo, sino que tienes que añadir más obras. Ya no es por gracia, por medio de la fe, es por gracia más obras. Ese es el evangelio diferente. Dice, no es que haya otro, lo veis en el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, la primera vez que lo menciona, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Y toma nota de la seriedad con la que Pablo escribe esto. Dice, mira, si un ángel del cielo, o nosotros mismos. Ahora, imagínate esa escena. Estás en tu dormitorio, estás leyendo los evangelios, los ves con toda claridad, te acuerdas de los mensajes que recibiste en la iglesia, que se ajustaban a lo que estás leyendo, pero de repente las luces empiezan a temblar y se levanta una luz. Jenny, quiero que sepas que todo lo que has oído no es suficiente. Hay una buena nueva para ti. Imagínate que cada uno estamos experimentando ese ángel, ese mensajero del cielo, que se te presenta y te empieza a dar. Tienes esta experiencia, vívela, has comprobado. Y vienes a la iglesia el domingo siguiente y dices, hermanos, no es suficiente. Yo he tenido una experiencia. Ya es lo que dice la Biblia, más mi visión, mi experiencia.
El pastor, eso no ocurre hoy, ocurre todo el tiempo. Hablando ayer con Magnus, decía, pastor, tuve que hacer una clase más, la última, y se presentó allí un maestro que hablaba no solamente del Evangelio de la prosperidad, sino de sanación, de que es voluntad de que todas las personas sean saludables y tengan buena salud. Que no debemos decir si es voluntad de Dios tener salud, tenemos que decir, no, es voluntad de Dios de que tengamos salud. Y empezó a dar historia tras historia tras historia, y dice, yo no sabía dónde mirar. Tenía el techo desgastado, diciendo, pero ¿qué dice este hombre? Luego pidió a los alumnos que si tenían preguntas, y el hermano Magnus intentó allí debatirle un poquito, pero ¿sabes lo que pasó? Que muchos de los alumnos la miraban como si fuese el demonio. Y el pastor, me sentí tan mal. Dice, pero pude defender una postura. Dice, no entiendo cómo... Dice, era profesional, eso sí, pero era profesional en contar historias, experiencias. ¿Quién puede discutir contra las experiencias? Yo te voy a decir quién puede discutir con las experiencias esto. Yo dije, lo malo no fue escuchar a esta persona, lo malo es no tener una defensa adecuada. Decirle, ¿me puede usted explicar este versículo? ¿No dijo Pablo, Señor, sáname 3 veces y el Señor no le sanó? ¿No hay otras situaciones donde otros grandes hombres de Dios cayeron enfermos y Dios no los sanó, sino que utilizó su enfermedad con un propósito extraordinario para glorificar a Dios? Es decir, no podemos, deberíamos saber defender esas posiciones. Lo mismo pasa cuando Pablo está diciendo, mira, espero que estéis arraigados y cimentados en esta verdad. De manera que cuando cualquier otra persona disfrazada de cristiano, ¡ay, que es tan majo! Hace años, os cuento una historia, de Maritza estaba testificando en Alcalá de Henares a un sacerdote. Dice, pasaba por la iglesia todos los días y dice, y me daba pena este hombre, dice, porque era tan guapo. Era joven, guapo, sacerdote. Dice, qué desperdicio de hombre, ¿no? Y dice, me dio pena y empecé a testificarle, pero lo hice haciendo preguntas. Y así durante semanas y semanas fui haciendo preguntas de una forma estratégica, hasta que aquel hombre empezó a predicar lo mismo que Marisa le enseñaba en la Iglesia Católica. Hasta que, bueno, en fin, es una historia increíble, pero aquí tienes un ejemplo de que son tan majos, son tan guapos, es que tan buena persona. Y es posible que lo sean. Pero si no te están trayendo la palabra de Dios como Dios Cristo nos ha enseñado, no es una buena persona. Es un engañador. Puede que ni siquiera él lo sepa. ¿Dónde voy con todo esto? Voy a esto, de que es crucial entender de que no solamente debemos aprender la palabra, sino de obedecerla. Y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Yo estaré con vosotros. Entonces estos nuevos creyentes estaban en peligro de desviarse de la verdad y seguir a los falsos maestros. Y Pablo les hace recordar de que fue Epafras quien estableció allí, las bases de la verdad. Y ellos tenían que mantenerse ahí. Entonces, fueron discipulados, habían confiado en el Señor Jesucristo, pero el versículo 7 nos habla de que Epafras se ocupó de fundamentarles, para que cualquier persona que viniese disfrazado de cristiano pudiera poner sus credenciales y decir, esto es moneda falsa. ¿Sabes una cosa? No sé cómo lo hacen ahora en los bancos, pero antiguamente, cuando salieron los billetes nuevos de la peseta, ¿os acordáis de la peseta? Parece que hace 200 años que teníamos pesetas, pero ahora tenemos euros. Empezaron a falsificarse muchos. Y las personas que trabajaban en los bancos como cajeros, les tenían que enseñar a distinguir los billetes falsos de los billetes verdaderos. Lo primero que hacían es ponerlo ante la luz. ¿Qué hacías con eso? Podías ver las marcas de agua que le llaman.
Las que no son verdaderos no tienen esas marcas. ¿Sabe cómo tenemos que autentificar a los cristianos? Ponerles ante la luz del Evangelio, de la palabra de Dios. Luego tenía que tener una línea metálica, hay un hilo. Y todo esto es muy difícil de falsificar, pero una cosa que les enseñaron es, manéjalo. Tenían que tocar billetes falsos y billetes verdaderos, y ya con los ojos cerrados podían decir, este es falso. Pero ¿cómo podían experimentar que eran falsos? Experimentando los verdaderos. Es decir, podían coger el tacto, conocer el tacto, ese chasquido que hace la hoja, y decir, este es verdadero. Debemos llegar a conocer la palabra de tal manera, hermanos, que podamos decir, esto es verdadero, esto no es verdadero. Ese era el plan que Epafras quería conseguir, lo que quería conseguir, pero de alguna manera estaban atacados por todos los bandos. Y el último punto, se hicieron fieles en Cristo. Volvé conmigo a Colosenses capítulo 1, fieles en Cristo. Se tienen que mantener ahí, se tienen que mantener al pie del cañón, no importa lo que caiga. Leamos de versículo 6 al 8 de una tirada, para que veáis dónde voy ahora. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis, experiencia. ¿Veis ahí la palabra? Conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido, discipulado de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro, se mantiene ahí en esa enseñanza, las enseñanzas que Cristo dio para vosotros. Ahora toma nota, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Esto qué indica? Indica fruto, ¿verdad? Se siembra la semilla, ya sabéis la parábola del sembrador. Si la semilla no germina, no es por problema de la semilla es eficaz, es por problema de la tierra. Y lo que buscamos siempre es un corazón abierto, un corazón listo para recibir la palabra, recibir la semilla. Entonces, Epafras no solamente sembró la semilla, él les enseñó, cultivó la tierra, cultivó esa planta hasta que pudiera dar fruto. Y uno de los frutos, hermanos, que nos identifican como cristianos es lo que vemos ahí, en el versículo 8. Dice, el amor en el Espíritu. Esto no es un amor fileo nada más, es un amor ágape. Es un amor que no surge de los sentimientos. El amor que surge de los sentimientos es bueno, pero no es suficiente porque mañana no me siento como que quiero quererte. ¿Entendéis por dónde voy? Mañana se levanta el esposo, la esposa, el hijo mal y dice, bueno, pero ojalá. Pero es el amor ágape. Y ese amor ágape viene, hermanos, como resultado de morar en el Espíritu Santo. Es un fruto de esa salvación. Fueron fieles al Señor y esa fidelidad empieza a demostrarse. Hay tres palabras que tenemos que tener siempre presentes. Tres palabras, hermanos, que son evidencia de una salvación genuina, que es fe, esperanza y amor. ¿Os dais cuenta de que Pablo utiliza mucho estas palabras en sus escritos? Mirad conmigo, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 3. Me quedan 15 minutos, o sea que tenéis que escuchar con mucha rapidez. Pablo recibe también aquí noticias de los creyentes en Tesalónica, otra iglesia. El versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Presta atención al versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y dice, hay evidencia de salvación. ¿Cómo lo sé? He recibido testimonio de vuestra fe, de cómo obra vuestra fe. La salvación no es por obras, la salvación es por una fe que obra, o que produce obra. Luego nos habla del trabajo de vuestro amor.
¿Cómo se sabe que una persona ama realmente a otra persona? Pues aquí dice que trabaja para esa persona, sirve a esa persona. Y luego nos habla de una constancia, de una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero desempaquetar esto un poquito. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, nos dice Pablo en Romanos 10:17. Nuestra vida cristiana empieza con la fe que salva, pero esto es solo el principio. Aprendemos a caminar por fe, 2 de Corintios 5:7. Aprendemos a trabajar por fe, 1 Tesalonicenses 1:3. Y es la fe lo que da poder a la oración, Lucas capítulo 17, 5-6. La fe también se presenta como un escudo que nos protege de los dardos destructores de Satanás. Y cuando el diablo lanza sus dardos de tentación, el creyente, conocedor de la voluntad de Dios, levanta su escudo, activa su escudo y se protege con lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Eso es la fe. Pero vemos también que el amor es otra evidencia de una verdadera salvación. La persona no salva se centra principalmente en sí misma. Antes, dice Pablo en Efesios 2, 1-3, antes andabais en vuestras concupiscencias, en vuestros deseos, en vuestros pecados. Pero ahora vemos que se ha activado algo en sus vidas. Y ahora ves un amor, una evidencia. El hecho de que los creyentes de Colosas amaban a otros santos, como vemos ahí en el versículo 8, indica que algo estaba activo en su vida. Había vida en su vida, si lo queréis entender así. Pregunta, ¿cómo sabemos si tenemos una iglesia saludable? Evidentemente tenemos que tener conocimiento de la doctrina, ¿verdad? De las enseñanzas de Cristo. Pero ¿cómo se sabe que hay vida de verdad dentro de la iglesia? Cuando la iglesia tiene un amor que une y sirve el uno al otro, hermanos, es evidencia de vida. Cuando los hermanos muestran con su celo el querer edificar a otros, el querer aportar a la vida de otros, a pesar de sus problemas, de sus diferencias, eso es porque estamos hablando del amor ágape, o agapao, como diría en el griego, me parece que se pronuncia así. Es un amor sacrificial, es un amor moral, en el que ama aunque no recibe amor. Eso es un amor cristiano. Pero luego nos hablan también, y dice que es en el Espíritu, nota ahí en el capítulo 1, versículo 8, es el amor, dice que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es amor que fluye de esa relación con el Espíritu Santo. Y finalmente tenemos la esperanza. ¿De qué sirve la esperanza? Recuerda que esto no es hoy espero que sí, ojalá sea así. No. Cada vez que utiliza la palabra esperanza, la está utilizando como una certeza, como algo que está fijo en algo. La esperanza no es esperanza si no está bien basada. Si tú tienes esperanza en la esperanza, pues no tienes mucha esperanza, ¿no? Pero si tienes tu esperanza puesta en Cristo, una roca inmovible, en sus promesas, entonces cuando vengan vientos y mareas, cuando venga todo tipo de tribulaciones, vamos a decir, no, un momentito, yo sé lo que me espera. Es una garantía, yo tengo que mantenerme anclado en esto. Estamos mirando hacia adelante con una certeza en lo que el Señor enseña. Y hermanos, eso es tan importante, porque si no lo hacemos así, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, vamos a ser fácilmente esparcidos, fácilmente distraídos. Vamos a empezar a agarrarnos a lo primero que venga. Y lo que tenemos que entender es que nuestra esperanza tiene que ser en Cristo. No movernos de esa roca tan extraordinaria. La llama Pablo, nota ahí en el capítulo 1, versículo 27, la llama
esperanza de gloria, y de a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cómo lo llama? Esperanza de gloria. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y el capítulo 1, versículo 23 dice: si es verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Está guardada, dice el capítulo 1, versículo 5, a causa de la esperanza que está guardada. ¿Dónde se guarda nuestra esperanza? Mira, si tú guardas cualquier cosa aquí en la tierra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Donde el orín, la polilla, todo lo corrompe. Puedes tener un traje de Pierre Cardin, de cualquier, de quien sea de estos grandes, y te vale 1.000 euros. Mételo en el armario durante 6 meses con polillas, y que vas a encontrarte. Y si tienes una caja fuerte y lo tienes lleno de tesoros, como teníamos nosotros, bueno, no había tesoros, pero sí había dinero, viene la polilla, ¿verdad? Y se lo lleva, se llevan hasta la caja. Todo lo que quieras guardar aquí en la tierra es temporal. Pero no te alegres de que tengas una caja fuerte que está supervisada y guardada por el Señor en el cielo. Amén. Puedes dormir, puedes descansar por la noche, porque es Él el que la guarda. Es Él el que la garantiza. Y claro, Pablo enseña esto a los discípulos allí en Colosas, diciendo: no os dejéis mover de esa esperanza, de esa enseñanza que habéis recibido. Aseguraos de que estáis bien arraigados, bien cimentados. La palabra ahí, cimentados, es muy importante. El amor, hermanos, es como un pegamento, es como el cemento que nos une. Pero también debemos entender que tenemos que tener una base, que es la doctrina, la enseñanza cristiana. Recordad lo que significan estos dos pilares. Cada vez que veáis no sé cómo llamarlo, este mural, dirá: uy, qué buena imaginación tuvo el pastor. Estaba estudiando el libro de Efesios, Filipenses y algo de Colosenses, y yo, como tengo una mente artística, empecé a dibujar en un papel para verlo. ¿Y sabes lo que vi? El alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo. Piedra angular que sostiene el edificio. El que tenemos luego el amor y la verdad, que viene ahí en Efesios capítulo 4. El amor, ágape, la verdad, el fundamento. Los dos pilares, hermanos, que tienen que sostenernos. Y luego, ¿sabéis lo que representan cada uno de estos ladrillos? Isis, Egli, Héctor, Jenny, hermana Tim, hermanas... cada uno de nosotros que tiene que ser formado, conformado a la imagen de Cristo. Pero ¿sabe quién tiene que estar en el centro de todo eso? Cristo con su luz. Cada vez que veáis eso, vais a ver Colosenses, vais a ver Efesios. Yo estoy ahí. ¿Estás tú? Sí. Sirviendo de base para soportar lo que venga a edificarse, teniendo siempre el amor que une y la verdad que establece, con Cristo en el centro. Amén. Aquí tenéis el libro de Colosenses y Efesios en un cuadro. Cada vez que lo veáis, hermanos, pensar qué parte formo yo en ese edificio. ¿Estoy yo recibiendo la luz para que yo pueda proyectar luz? ¿Sabes por qué cogí este tipo de azulejo en curva? Porque recibe bien la sombra y la luz y proyecta muy bien la imagen. Dije, esto va a captar, va a absorber la luz para que haya contraste, para que se pueda ver. Yo quiero hacer contraste. Mi deseo todos los días es: Señor, ayúdame a hacer un contraste. Ayúdame a recibir tu luz y contrastar la luz a un mundo que está en la oscuridad. Asegurémonos, hermanos, de que lo que vemos aquí en Colosenses lo vamos poniendo en práctica. Eso hará que seas un cristiano firme, un cristiano fuerte, un cristiano útil, y eso hará que seamos iglesias firmes y estables y útiles. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Fe
esperanza y amor. 3 ingredientes, hermanos, imprescindibles, 3 ingredientes que muestran que hay verdadera salvación en cada uno de nosotros. Antes de cerrar, vamos a tener una palabra de oración, pero yo quiero preguntarte esta tarde. Dirás, pastor, yo llevo tiempo leyendo la Biblia, hace tiempo que voy a la iglesia, quizá he estado en otras iglesias también, pero puede que esta tarde te des cuenta de que no estás bien establecido en la obra que Cristo hizo en la cruz, que no has recibido ese don de la salvación. Si no tienes seguridad de eso, tiene fácil arreglo. No fue fácil para Jesucristo, Él tuvo que dar su vida, pero para nosotros es gratis. Pero hay que recibirlo por fe. Entonces, estás aquí y no tienes seguridad de salvación, por favor, te ruego, como dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os ruego, reconciliaos con Dios. Arreglar cuentas con Dios. Por favor, hacérnoslo saber para que podamos mostrarte en la palabra de Dios cómo poder hoy tener seguridad de salvación. Vamos a hablar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje, por lo que vemos aquí en tu palabra. Hay mucho más que abrir, que explicar en el libro de Colosenses, pero hemos sacado suficiente riqueza para darnos cuenta de la importancia que tiene en nuestros días tener buen conocimiento, buena base bíblica, para que podamos distinguir lo falso de lo verdadero, de que podamos estar bien arraigados y cimentados en ti, y que esos ingredientes del amor, la esperanza y la fe, Señor, se puedan ver, que puedan verse como evidencia de que andamos contigo. Obra en cada uno de nosotros, Señor, sella este mensaje en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Bien, el último himno que vamos a cantar es el 300.